Hola, soy el profesor Roberto Joel Tirado Reyes y en este video tutorial vamos a analizar el tema de instrumentos de medición, cuestionarios, entrevistas, escalas, inventarios, validación, confiabilidad y validez de los instrumentos documentales de medición. El contenido que vamos a estar desarrollando en esta presentación es una breve introducción, 2 tipos de instrumentos, 3 etapas de la validación de un instrumento de medición documental, 4 la validación interna del instrumento y 5 la validación externa. Bien, pues vamos a dar inicio. La competencia que se espera que se adquiera al finalizar el video tutorial es la siguiente: que los postulantes conozcan y comprendan los diferentes tipos de instrumentos de medición documentales en investigación científica y las etapas de diseño y validación de los mismos. Bien, pues vamos a dar inicio. La validación de instrumentos documentales es considerada como un diseño de investigación. Pero, ¿qué es un diseño de investigación? Bueno, un diseño de investigación no es otra cosa que una estrategia metodológica y estadística para alcanzar el objetivo del estudio. En realidad no se escoge un diseño, la investigación cuando la estamos llevando a cabo se diseña mediante esa estrategia metodológica y estadística. Y bueno, existen tantos diseños de investigación como propuestas de investigación puedan hacer los investigadores. Y además, pues no existe una fórmula única para validar instrumentos. Puede haber tantas formas de validar instrumentos como diseños en investigación. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos de manera conceptual qué son los instrumentos y los tipos de instrumentos, porque habrá instrumentos, por ejemplo, musicales, habrá instrumentos quirúrgicos, habrá instrumentos de medición y habrá instrumentos de medición documentales. Nosotros nos vamos a centrar en los instrumentos de medición documentales. De eso trata el tema del día de hoy. Aquellos instrumentos que miden variables subjetivas. Pero, ¿qué tipo de instrumentos de medición documentales podemos nosotros encontrar al hacer el análisis de la revisión de la literatura? Pues podemos encontrarnos, por ejemplo, con cuestionarios, con escalas, con inventarios, y los cuestionarios pues, pueden ser tal vez de respuesta dicotómica o tal vez numérica, y su objetivo es medir conocimientos, aprobado o desaprobado en un examen, positivo o negativo en una prueba, por ejemplo, del COVID. Las escalas, por lo contrario, lo que miden son actitudes, el grado de acuerdo entre los evaluados, ¿sí? Dan respuestas ordenadas de esas actitudes. ¿Qué tanto de acuerdo está una persona en relación a un punto en específico, como por ejemplo la satisfacción laboral? Pero también puede haber lo que denominamos inventarios. Los inventarios son considerados como instrumentos multidimensionales, o sea que pueden ser una mezcla de cuestionarios y escalas. Y a diferencia del cuestionario y las escalas, los inventarios no poseen una respuesta correcta o incorrecta. Por ejemplo, tal vez nosotros pudiéramos aludir al inventario de inteligencias múltiples. Tal vez haya personas que tengan inteligencia naturalista, lógico-matemática o sinestésica, pero sin embargo no los estamos evaluando cuál es, qué inteligencia es mejor que la otra. O tal vez, por ejemplo, hagamos un inventario y preguntemos a las personas qué deporte practican. Tal vez algunos practiquen béisbol, otros fútbol, otros tal vez la natación.
Sin embargo, no estamos evaluando quién es mejor futbolista o quién es mejor nadador, sino simplemente estamos clasificando a las personas de acuerdo al tipo de deporte que practican. Entonces, esa es la diferencia de los inventarios con relación a las escalas y los cuestionarios. Ahora bien, una vez que ya hemos entendido los tipos de instrumentos de investigación documental, ahora analicemos cómo es que se validan los instrumentos, por qué etapas pasan. Bueno, vamos a dividir nosotros la validación en dos etapas: la validación interna y la validación externa. La validación interna es propia del instrumento y la validación externa es los resultados que arroja el instrumento, y en este caso pues la validación interna incluye la validez de contenido, constructo y la fiabilidad, y la validación externa incluye la estabilidad, criterio y el rendimiento. Asimismo podemos decir que la validez de contenido sería la fase cualitativa del trabajo de investigación de diseño de un instrumento, y la fase cuantitativa es a partir de la validez de contenido hasta el rendimiento. ¿Y por qué la validez de contenido sería cualitativa? Bueno, vamos a exponer esto más adelante a detalle. Y en este caso hablemos de la validez de contenido. Aquí, en este punto, es importante que nosotros consideremos que cuando nosotros estamos haciendo la validación de un instrumento, nos vamos a encontrar con que en ocasiones existe validez racional de la información que estemos analizando o del concepto que nosotros queramos medir. Por ejemplo, tal vez si nosotros hiciéramos un instrumento para evaluar las funciones sustantivas de los enfermeros, pues ya existe validez racional porque ya se sabe que las funciones sustantivas de los enfermeros pues es la asistencial, la de docente, la de administrativa y la de investigación. Nadie pondría en tela de juicio que existe alguna más o que sobra alguna. En ese sentido, pues, si nosotros quisiéramos hacer o diseñar, mejor dicho, y validar un instrumento que mida las funciones sustantivas del personal de enfermería, pues entonces lo único que haríamos es tomar alguna literatura, ¿sí? Y de esa literatura, pues empezaríamos a redactar nuestros ítems. Es como cuando el maestro imparte una clase y esa clase está basada en algún libro de metodología o de estadística. El maestro únicamente se limita a construir sus preguntas o sus ítems del examen, y ese examen tiene validez racional porque se basa en la literatura, en algún libro que le da sustento. Sin embargo, no siempre sucede así. En ocasiones nos vamos a encontrar nosotros que el concepto al que estamos nosotros aludiendo, investigando o que deseamos construir el instrumento no tiene validez racional o no está plenamente conceptualizado. Y en esos casos, pues, por ejemplo, tendremos que acudir, tenemos que inquirir a jueces para que validen los ítems. En realidad los jueces no van a construirte los ítems. Los jueces lo único que se van a dedicar será a ver si hay idoneidad de los ítems de acuerdo a las dimensiones que hayas construido, y que si esos ítems realmente miden o están integrados a la dimensión que los has integrado y miden aquello para lo cual fueron redactados. En esos casos, por ejemplo, pudiera darse el caso que tal vez nosotros quisiéramos hacer una validación de un instrumento para evaluar, por ejemplo, la adicción a las redes sociales en estudiantes de enfermería. Entonces, el concepto de la adicción a las redes sociales pues no está plenamente definido. Incluso puede haber algunas personas que consideran que no es una adicción,
sino es un pasatiempo. Entonces no está plenamente definido el concepto y entonces pues tendremos que acudir a algunos jueces para poder tomar su opinión respecto a los ítems que nosotros estemos redactando. Sin embargo, el experto eres tú como investigador, puesto que es el que está estudiando el fenómeno o el concepto. Muy bien, pero también puede darse el caso en que tal vez no exista un concepto definido del problema o de la situación que nosotros estemos tratando de estudiar para validar un instrumento y a lo mejor, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer un instrumento para evaluar las competencias digitales de los docentes de enfermería. Y entonces pues no existe un consenso, una definición conceptual de este apartado y entonces pues lo que tendríamos que hacer nosotros es hacer una validez de respuesta. ¿Y en qué consiste esa validez de respuesta? Esa validez de respuesta consistirá en que nosotros vayamos en la búsqueda de aquellos docentes que tienen tiempo ya estudiando y laborando con competencias digitales y mediante una entrevista estructurada o semiestructurada que nosotros hagamos a estos expertos o a estos docentes, pues es que vamos a ir construyendo cada uno de los ítems. Sin embargo, una vez construidos los ítems, pues también tendremos que regresar con los jueces para verificar la pertinencia de esos ítems y la idoneidad de los ítems. Y tendremos que hacer, por supuesto, pues una prueba piloto para ver la tasa de respuesta, el abandono del instrumento, la tasa de abandono, la tasa de abandono por ítem, cuáles son los ítems que menos se responden, cuáles son aquellos con los que más se le dificulta al entrevistado responder. Y entonces, pues, todo esto es considerado como la fase cualitativa del diseño de un instrumento. Pero sigamos analizando y sigamos avanzando en lo que es los pasos o las etapas para la validación y diseño de un instrumento. Entremos ahora en detalle en lo que es la validez de constructo, ¿sí? La validez de constructo es cuando nosotros entremos en esta etapa, tendremos que identificar qué variabilidad tiene los ítems de nuestro instrumento, si existe correlación entre ellos y cómo vamos a agruparlos, cómo vamos a estructurarlos, qué dimensiones va a tener nuestro instrumento, qué ítems van a pertenecer a qué dimensión y cuál dimensión. Bueno, en este caso es importante que nosotros aclaremos que la variabilidad es la capacidad discriminante del instrumento, ¿sí? Lo cual es consecuencia de la variabilidad de los ítems. Eh, ese instrumento que nosotros diseñemos debe de tener la capacidad discriminante de detectar quién estudió y quién no estudió a la hora de que le apliquemos un examen, por ejemplo. Si nosotros hacemos un instrumento y ese instrumento lo aplicamos y entonces todos los participantes aprueban o todos los participantes desaprueban, pues no tiene variabilidad, no tiene capacidad discriminante y entonces eso no sirve, no funciona. Imagina una prueba para el COVID donde todos salgan positivos o donde todos salgan negativos. Si todos salen negativos, pues tal vez estaremos nosotros muy contentos del resultado de la prueba, pero en realidad estamos positivos y el resultado fue negativo. O imagínate que lo contrario, que todos salgamos negativos en la prueba, pero en realidad estamos positivos. Eso no ayuda, no tiene variabilidad, ¿sí? Ahora bien, la correlación también entre los ítems nos va a permitir a nosotros identificar la dirección de los ítems. Si existe correlación de los ítems con el total o la sumatoria de los ítems a fin de poder construir las dimensiones en el análisis factorial. Y aquí entonces te comento que el análisis factorial es una técnica estadística
que nos permite a nosotros establecer los factores o las dimensiones que va a tener nuestro instrumento a partir de las correlaciones de los ítems. Y también me voy a detener un poco porque seguramente vas a escuchar acerca de lo que es un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial confirmatorio. Hablábamos hace unos momentos que en ocasiones el concepto está plenamente definido y entonces lo único que vamos a hacer nosotros es hacer un análisis confirmatorio para ver si efectivamente los ítems se confirman las dimensiones que ya se conocen en la literatura, en el modelo, en la teoría que tú te estés basando. Pero si no hay un concepto plenamente definido de tu variable de interés, ¿sí? O del tema central en el que gira tu desarrollo y validación de tu instrumento, pues entonces lo que haremos nosotros será un análisis factorial exploratorio y el software estadístico nos dará una sugerencia matemática de cómo podemos agrupar los ítems cuando el concepto no está plenamente definido. ¿Sí? Nos sugerirá las dimensiones que pueden tener ese instrumento o qué ítems se agrupan en cada dimensión. Bien, pues hasta aquí hemos visto la validez de constructo, cómo vamos a construir las dimensiones del instrumento. Sigamos avanzando porque la siguiente etapa es la fiabilidad y en este caso la fiabilidad implica conocer qué proporción de la varianza de los resultados obtenidos en una medición es varianza verdadera o tiene una variabilidad de acuerdo a la capacidad discriminante del instrumento. Y existen lo que es el cálculo de la fiabilidad de los instrumentos a través de la varianza de los ítems y de la correlación de los ítems. Y también de los denominados índices de fiabilidad, y aquí vamos a hablar un poco de lo que es el alfa de Cronbach o la prueba del coeficiente de correlación alfa de Cronbach y el Kuder-Richardson, donde ambas pruebas estadísticas intentan determinar la correlación que existe entre los ítems y se ha establecido un punto de corte aceptable que a partir del 80% del punto 8 al 1 se considera un instrumento con esos resultados como fiable o confiable, ¿sí? Y es importante que te aclare también que el alfa de Cronbach lo vamos a utilizar en instrumentos que estemos diseñando y validando con opción de respuesta politómica, más de dos opciones de respuesta, y el Q de Richardson cuando nuestro instrumento tenga opción de respuesta dicotómica, ¿sí? Y también pues que la fórmula del KR tan solo es una variante de alfa, especialmente orientada a ítems dicotómicamente valorados, lo que ya comentábamos, pues que si nuestro instrumento va a tener opción de respuesta dicotómica, no vamos a utilizar alfa, sino el Q de Richardson, aunque solamente es una variante, decíamos también. Entonces, hasta aquí hemos analizado las etapas de la validación interna de un instrumento. Ya entendimos lo que es la validez de contenido, de constructo y la fiabilidad. Ahora veamos la validez externa. De hecho, la primera etapa de la validación externa es la estabilidad, ¿sí? Conocida también como el criterio de reproducibilidad. O sea que en este caso, pues, si varios evaluadores utilizan nuestros instrumentos, se esperaría que lleguen a resultados similares. Será un poco complicado que lleguen a los mismos resultados, pero sí que lleguen a resultados similares. Y la fiabilidad nos permite a nosotros determinar el criterio de repetibilidad, o sea que si nosotros aplicamos un instrumento a una población o a diferentes poblaciones, mejor dicho, pues vamos a tener resultados de confiabilidad muy similares, ¿sí?, al que obtuvimos al inicio. A eso le llamamos el criterio de repetibilidad. Cuando nosotros aplicamos el instrumento a diferentes poblaciones y obtenemos resultados
similares. Y el criterio de reproducibilidad, ¿sí?, o estabilidad es aquel cuando varios operadores o evaluadores aplican el instrumento y llegan a conclusiones similares. Pero ahora bien, vamos a ver nosotros que existen instrumentos que vamos a diseñar que tienen opción de respuesta con variables categóricas o opción de respuesta dicotómica. Son variables cualitativas con opción de respuesta dicotómica. Este tipo de variables categóricas, cuando vayamos a medir la estabilidad, vamos a utilizar la prueba o el procedimiento estadístico de el índice de capa de Cohen. El índice de capa de Cohen es una prueba estadística de concordancia, de acuerdos, pero lo vamos a utilizar, decíamos, cuando ese instrumento sea aplicado por evaluadores y la variable sea categórica con opción de respuesta dicotómica. Pero ¿y qué hay si nuestro instrumento es un instrumento con opción de respuesta numérica y lo van a aplicar más de 2 evaluadores? Bueno, ahí entonces no aplicaríamos el índice de capa de Cohen, sino utilizaríamos el R de Pearson para ver en qué medida las respuestas de los evaluadores tienen correlación, ¿sí? Y pudiéramos establecer pues una prueba de hipótesis. Si nosotros tenemos un índice de capa de Cohen arriba del punto 80, pues podríamos asumir que el instrumento es estable, pero si está por abajo del punto 80, pues no es estable. Y en el caso de la correlación de Pearson, sucede exactamente lo mismo. Pudiéramos plantear una prueba de hipótesis y decimos que si la correlación está por abajo del punto 8, pues el instrumento no tiene estabilidad, y si está por arriba del punto 8, pues es un instrumento estable, o sea que tiene el criterio de reproducibilidad. Muy bien, entonces sigamos avanzando y ahora veamos la validez de criterio. Ya estamos muy avanzados en nuestra presentación. Cuando nosotros entramos a la validez de criterio, es importante que señalemos que para poder establecer una validez de criterio siempre debe de existir un gol estándar, una prueba patrón, así como por ejemplo nosotros tal vez hagamos un estudio para identificar lesiones precancerosas y utilizamos la inspección visual con el ácido acético. Aunque la inspección visual con el ácido acético nos arroje resultados, la prueba patrón, el gol estándar, siempre será la citología y tendremos que comparar un resultado con el otro. Bueno, pero cuando nosotros estamos diseñando y validando un instrumento, se supone que no hay instrumentos, ¿sí? Que no hay instrumentos y luego entonces pues no existe un gol estándar. Y entonces, ¿qué opción tendríamos nosotros? Bueno, en ese caso tendríamos que utilizar una validez predictiva, la capacidad predictiva del instrumento. Pero si existe un instrumento similar, bueno, entonces utilizaríamos la validez concurrente y entonces, en este caso, pues, si nosotros tenemos un gol estándar, una prueba patrón, un instrumento y ese instrumento nosotros tenemos un instrumento similar al de nosotros y es de variable categórica con opción de respuesta dicotómica, pues utilizaríamos el índice de capa de Cohen. Pero si ese instrumento con el que vamos a comparar al de nosotros es de variables cuantitativas y el de nosotros también, el que estamos diseñando y validando, es de variables cuantitativas, pues para hacer la validez concurrente utilizaríamos la prueba estadística del R de Pearson, el Rho de Spearman, el Tau V de Kendall, puede ser incluso el kappa de Cohen, la D de Sommer, ETA, pudieran ser opciones, ¿verdad? Y cuando nosotros no tenemos un instrumento patrón, un gol estándar, entonces tendríamos que hacer esa validez de criterio de forma predictiva. Y en este caso utilizaríamos los modelos de regresión, ya sea lineales o logísticos o no lineales, pero también existe otra estrategia como los árboles de clasificación, los árboles de regresión,
y las redes neuronales artificiales que también nos van a permitir realizar la validez predictiva del instrumento cuando no se cuenta con una prueba patrón o un gol estándar. Muy bien, entonces sigamos adelante y analicemos la última etapa de la validación, el rendimiento o la optimización del instrumento. Es la última etapa de la validez externa. Y en este caso, pues podemos obtener nosotros que el instrumento pues siempre va a tener un puntaje, ¿sí? Y entonces, ¿qué punto de corte será el más óptimo o el más apropiado? Recordemos que la finalidad del instrumento es evaluar. Evaluar, por ejemplo, si un estudiante está aprobado o desaprobado, o quizás si es una persona está sana o está enferma tras la aplicación de una prueba diagnóstica. Y en este caso, una herramienta útil es la curva de rendimiento diagnóstico o la curva ROC, que nos va a permitir a nosotros optimizar nuestro instrumento. ¿Y qué significa optimizar el instrumento? Pues no es otra cosa que reducir el error a la hora de emitir juicios de valor para la toma de decisiones. La curva ROC se va a construir en base a distintos puntos de corte del instrumento, y el punto de corte que nos ofrezca los mayores valores de sensibilidad y especificidad será el más óptimo, y ese es el que tomaremos para nuestro instrumento. De hecho, la curva ROC muestra en un gráfico como el que tenemos aquí todos los pares ordenados, ¿sí?, resultantes de la variación continua de los puntos de corte en todo el rango de los resultados observados. Y entonces, pues, cuanto más sensible y específica sea la prueba, ¿sí?, eh, la representación, pues, como está aquí, los puntos más hacia arriba y más hacia la izquierda, en este caso, entre más estén acercados al 100, pues mayor sensibilidad, y entre más acercados al 0 acá, pues mayor especificidad tendrá, ¿sí? En este caso, en cuanto más se aleje, en este caso, el punto o el punto que más se aleje de la diagonal, ¿sí?, será el punto de corte que tenga mayor sensibilidad y mayor especificidad. De esa manera, entonces, nosotros vamos a determinar el punto de corte o la sensibilidad y la especificidad del instrumento, y de esa manera obtendremos la optimización del instrumento, ¿sí? Entonces, a manera de resumen, hoy aprendimos que la validación de instrumento pues, es una estrategia metodológica y estadística para alcanzar el objetivo de estudio, y que existen diferentes tipos de instrumentos que pueden ser mecánicos, bibliográficos o documentales. Nosotros nos centramos en los instrumentos bibliográficos documentales, y que existen diferentes tipos de instrumentos documentales como son escalas, cuestionarios, inventarios, y que para poder validar un instrumento tenemos que pasar por diferentes etapas y las dividimos en dos: la validación interna y la validación externa. En el caso de la validez de contenido decíamos que es el concepto de las variables de estudio, la validación por jueces. De desconocerse el concepto, se deberá investigarlo en la población de estudio mediante una guía de campo. Además, aprendimos que la validez de constructo incluye la variabilidad de los ítems, la correlación del ítem total y el análisis factorial, y que cuando nosotros queremos medir la fiabilidad del instrumento lo calculamos a través de alfa de Cronbach y de Q de Richardson, y que estos apartados incluyen la validación interna del instrumento, y que a partir de la estabilidad iniciamos a ver la validación externa del instrumento, y la primera etapa de la validación externa es la estabilidad, ¿sí? Y que cuando evaluamos la estabilidad del instrumento para dos evaluadores con instrumentos de variables categóricas utilizaremos el índice de capa de Cohen, y para dos evaluadores con instrumentos de variables cuantitativas utilizaremos el índice de correlación de Pearson. Además, que la validez de criterio la vamos a medir nosotros de forma concurrente y predictiva. Concurrente, mediante dos instrumentos con variables categóricas, vamos a utilizar el índice de capa de Cohen,
Y cuando se trata de dos instrumentos con variables cuantitativas, vamos a utilizar el R de Pearson, el Rho de Spearman, el Tau B o el D de Sommer o el estadístico de ETA. Pero cuando no contemos con una prueba patrón, un instrumento gold estándar, entonces optaremos por la validez predictiva del instrumento y entonces utilizaremos regresiones lineales, logísticas, árboles de clasificación, regresión de redes neuronales y finalmente la última etapa de la validación del instrumento es el rendimiento y esto lo vamos a ver a través de la curva de rendimiento diagnóstico o curva ROC, la cual muestra en un gráfico todos los pares ordenados de sensibilidad y especificidad resultantes de la variación continua de los puntos de corte en todo el rango de los resultados observados. Muy bien, pues hasta aquí concluimos el video tutorial. Algunas referencias bibliográficas que le dieron sustento teórico al video tutorial y por su atención, muchas gracias.